mía, exalumna, más bien, que es escritora y que está presentando un libro de cuentos. Entonces, por favor, me da mucho gusto, es parte de lo que comentábamos ayer, y también me da mucho gusto que haya venido una gran colega a quien estimo, la doctora Juanita, que está aquí, y que bueno, somos amigas o colegas de larga data en la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que también es mi casa. Entonces voy a comenzar con esta conferencia que he preparado para ustedes, donde trato de dar cuenta de la historia, le llamo yo, de una dispersión. La historia de la migración haitiana, sí en México, pero también en otros puntos, porque México es una etapa, más bien es una parada en esa migración que es mucho más global. Entonces voy a comenzar con una introducción que trata de ubicar en espacio y tiempo. Por eso es que ven en su pantalla un mapa del Caribe insular. Entonces comienzo, espero que vayamos juntos por este recorrido. Entonces, cualquier cosa que no se entendiera, por favor, vamos juntos en el recorrido. Quiero que vayan viendo el paisaje, que puedan aprender lo más, como si fuéramos a un paseo. El Caribe, entendido en este caso como los pueblos que habitan en el arco de islas y archipiélagos ubicados en el mar Caribe y su relación con los habitantes que viven en la costa atlántica, cuyas culturas se caracterizaron por tener las huellas de los miles de desplazados forzados en un primer momento de aquellos provenientes del continente africano y la mayoría destinados a trabajar en las plantaciones. Esta región ha sido desde los tiempos más primigenios una zona de intensa migración, en particular a través y desde las islas. La condición de insularidad de estos territorios ha propiciado un constante flujo de seres humanos y de mercancías, desde los tiempos de los pueblos indios que allí habitaron. Se tiene registro de los circuitos de navegación que realizaban los pueblos caribes desde la desembocadura del río Orinoco en lo que correspondería al territorio actual del macizo de las Guayanas, hacia las islas y viceversa. Entonces, ustedes pueden observar en este mapa la cuenca del Orinoco está acá, y bueno, las rutas de navegación hacia las islas y en sentido contrario, de las islas hacia la cuenca del Orinoco. Sin embargo, con la llegada de los pueblos europeos, en un primer momento, lo que llamamos los españoles, durante las primeras décadas del siglo XVI, y la consecuente imposición de un sistema que se fue conformando con el establecimiento de lo que posteriormente llamaban colonias, los flujos humanos y de objetos de comercio aumentaron en forma exponencial. Entonces, aquí me voy a permitir leer un fragmento de un poema de Edward Leeson, que no es haitiano, pero es martiniqueño, y que es un poeta y filósofo que ha abierto muchos caminos para entender también incluso la migración. El poema se llama Océano, y está publicado en un poemario que se llama La Terre Inquiète, La Tierra Inquieta, de 1954. Yo realicé la traducción. Entonces, para ejemplificar un poco lo que les acabo de decir. Dice Edward Leeson: hablan los ancestros, son los océanos, son la estirpe que lavó los continentes con sus velas de sufrimientos. Ellos dicen esta estirpe que es canto, el rocío del canto y el olor sordo, y su azul y sus labios son el canto de todas las bocas de la espuma, los océanos.
Dan permiso, son cómplices, hacedores de astros. ¿Por qué no abren sus alas como pulmones voraces? Y vean, no nos queda más que la suma del canto, la eternidad de la voz, y hasta la niñez de quienes lo heredarán. Así, todos somos dueños del sufrimiento, cada uno tiene el suyo, entre los dientes, la vigorosa arena. Los océanos son paciencia, su sabiduría es la deriva del tiempo. Hasta ahí la cita de Lisa. Y es precisamente en esta época cuando comienzan a llegar los primeros barcos cargados de seres humanos, provenientes del continente africano. Capturados y sometidos, fueron forzados a la esclavitud en las ya llamadas Indias. Entonces aparece un elemento predominante en estos desplazamientos migratorios. El movimiento no es voluntario, es forzado y además implica el sometimiento físico, a través de los golpes y el castigo corporal, la vejación, la humillación y también la desposesión de todo lo material que estos seres humanos pudieran llevar consigo fueron las constantes. El mismo Cristo se refiere a los esclavizados africanos como a los migrantes desnudos. Toda proporción guardada, creo yo, que habría que reflexionar sobre la condición metafórica de desnudez de los millones de migrantes desplazados forzados actuales en el mundo. La condición forzada de los desplazamientos ocurrió, en primera instancia, por la necesidad de los grandes reinos europeos de obtener riqueza económica, a través de la apropiación de la tierra y su debida explotación mediante el trabajo gratuito, realizado por los miles de seres humanos esclavizados, en su mayoría provenientes del África negra. Varios siglos han pasado ya, y sin embargo, los desplazamientos forzados en todo el mundo se han convertido en un fenómeno que, de acuerdo con el historiador italiano pero radicado en Francia, Enzo Traverso, es lo que caracteriza al siglo XXI, al que llama el siglo de las migraciones. Por otra parte, las grandes revoluciones de la historia mundial han tenido, entre otras consecuencias, la salida de miles de opositores al establecimiento del nuevo régimen. En este sentido, la Revolución Haitiana de 1804 significó también la migración de los plantadores, mayormente blancos, que sobrevivieron a la matanza en la isla, pero no fueron los únicos. También huyeron de Haití mestizos, los llamados libres de color, e incluso personas en condición esclavizada que emigraron junto con sus dueños y familias. Así, la construcción de la primera república negra en América, Haití, nació de una dolorosa y sangrienta revolución que otorgó la libertad a los esclavizados y al mismo tiempo provocó la salida forzada de quienes no quisieron aceptar esta nueva realidad. Es decir, como comunidad, Haití nace de una ruptura violenta con el pasado y, por otro lado, se convierte en tierra de asilo y acogida para los esclavizados del mundo, que una vez llegado a su territorio obtenían la libertad. Entonces, el territorio correspondiente a la mitad de la isla Hispaniola llega a ser uno de los pueblos más dinámicos en cuanto a sus movimientos migratorios, tanto de salida como de llegada. El siglo XIX haitiano es el siglo de la complicada construcción de una nación, asediada por las potencias coloniales de la época y reconocida tardíamente por el único territorio independiente de América en ese momento, los Estados Unidos. Esos primeros balbuceos como nación independiente y cuyos antiguos esclavizados ahora eran ciudadanos libres, atravesó por lo menos por dos planos que supusieron la migración de sus habitantes. El primero, el que he mencionado, los opositores
a la revolución haitiana y los opositores a los distintos regímenes políticos. Formaron parte de este grupo reconocidas figuras del exilio haitiano del siglo XIX, como el intelectual y político, ex candidato presidencial Antenor Sierman. Por cierto, uno de los que rebatió las tesis de Gobineau respecto a la superioridad de la raza blanca, y el expresidente Lysius Salom. El segundo gran flujo migratorio sería el que corresponde del siglo XIX a los trabajadores de la calle, haitianos, que, forzados por razones económicas, tuvieron que buscar empleo en los ingenios, tanto de Cuba como de República Dominicana. La mayor parte migró de manera legal a través de contratos temporales, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1930. Y ustedes noten ahí la semejanza con los trabajadores agrícolas mexicanos en el tiempo actual, que con permisos temporales de trabajo se van a los Estados Unidos, a la pista de la naranja, etcétera, en California, y a Canadá, a trabajar en las granjas, pero que no tienen ningún derecho, digamos, a ser en algún momento a tener permisos de residencia permanente, porque son una fuerza de trabajo temporal. Durante el siglo XX, los flujos migratorios de haitianos, así como el horizonte de migración, es decir, los destinos de llegada, van a cambiar de manera drástica. La oposición a la larga dictadura de los presidentes Dr. François Duvalier, de 1958 a 1971, y Jean-Claude Duvalier, de 1971 a 1986, el periodo que se conoce como el duvalierismo, va a provocar una dispersión de flujos migratorios de haitianos en Francia, concretamente en la ciudad de París, en Canadá, concretamente en la parte francófona, el Quebec canadiense, y los Estados Unidos, concretamente y sobre todo en dos ciudades, en Nueva York y en Miami, así como en la República de la Dominicana y las Bahamas, principalmente, e incluso en México. Se formó una comunidad haitiana antiduvalierista, integrada principalmente por intelectuales, líderes sindicalistas y estudiantes, sobre todo de medicina. Entre ellos destacan las figuras de los profesores universitarios Suzy Castor, Jean-Pierre Char, Héctor Michel y Guy Pierre, que todavía vive en México, este último. Aquí se comienza a observar una de las características que habrían de tener los flujos migratorios haitianos hacia México. Nuestro país no era el destino final, sino más bien era un territorio, un país de tránsito para intentar llegar hacia los Estados Unidos o a Quebec en Canadá. Fueron pocos los haitianos que se quedaron a vivir de manera definitiva en México, de ese exilio antiduvalierista. Por otra parte, a finales de la década de 1980, los haitianos comenzaron a migrar de forma masiva, atravesando el Mar Caribe con destino a Miami, a través de frágiles embarcaciones que fueron conocidas como boat people, o sea, la gente barco, ¿no? Estos flujos migratorios, a diferencia de las primeras oleadas migratorias producto del duvalierismo, tenían un numeroso componente de trabajadores y campesinos. Por cierto, la portada de este libro es una pintura de un pintor haitiano que se llama Balsan II, y que precisamente el cuadro se titula Boat People. Y si lo pueden observar más tarde, van a ver como lo que él representa son como unos espectros, como unos cadáveres en un barco. El cuadro es precisamente de esta época. Y aquí me voy a permitir leer un fragmento de un poema de Louis-Philippe d'Alembert, haitiano, de 1989, que se llama, el poema se llama Canto 4, y está publicado en
en un libro que se llama Poesía Negra de América, en traducción, y la traducción corresponde a Mónica Mansur, ella misma poeta también. Y se los traje porque en realidad este fragmento es una crítica a cómo Haití arroja al mar a sus hijos por tener una situación pues política, económica y social muy complicada, y ese mar devora a sus hijos. Hay un fino sentido ahí del humor irónico. Entonces comienzo con este canto 4. Me llamo Haití. Ay, soy una mar devoradora. Soy la revolución híbrida que come a sus propios hijos. El ángel exterminador con la espada sin perdón. Las alas ciegas de los ciclones innumerables de las Antillas, desplegadas furiosamente sobre sus chozas de luna. Y cuando mis costas están demasiadas cargadas, como un mango maldito, con demasiadas caras raquíticas, demasiadas risas raquíticas, las vierto a grandes carretadas sobre todos los mares insondables del mundo. Se las entrego a los tiburones de Tampa Bay y de Fort Lauderdale. Se las entrego a los guijarros humillantes de Nassau y de las islas de Cayos Lobos. Se las entrego a los tiburones voraces y criminales de todas las sociedades anónimas del planeta. Entonces ven el juego, o sea, es el mar, desde luego, y son las sociedades anónimas, ¿sí? O sea, los lugares a donde irán a trabajar las grandes compañías en el mejor de los casos. La inestabilidad política no terminó con el fin del duvalierismo y la situación económica se deterioró aún más. La posterior presencia de las Naciones Unidas en Haití, con el ánimo de, cito, contribuir a la pacificación, cierro la cita, dejó saldos aún más negativos. Un proceso continuo e imparable de deterioro conoció un punto de quiebre con el terrible terremoto del 12 de enero de 2010. Así, podemos hablar de una llegada masiva de haitianos a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana en el año 2016. El flujo ha sido constante desde esos años. Sin embargo, en el momento actual, debido al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, se exacerbó una crisis multifactorial cuyo aspecto más palpable es la violencia que ejercen las pandillas o grupos de crimen organizado llamadas gang contra la población. La salida de haitianos hacia el continente americano es desde entonces más numerosa, con distintos puntos de inflexión. Así, en esta conferencia me centraré en el último momento de la historia de lo que he llamado una dispersión, es decir, la historia del desplazamiento forzado de haitianos, cuya etapa mexicana representa un punto nodal, ya que hoy en día, además de ser el paso obligado para poder llegar a los Estados Unidos, México ha comenzado a contemplarse como un posible destino de asentamiento, por lo menos temporal. Entonces, he dividido mi exposición para el caso mexicano en 4 puntos espaciales. Comienzo con Tijuana. Por favor, el mapa de Tijuana. La migración masiva haitiana a México data del año, como decía, 2016. En mayo de ese año empezaron a llegar a la ciudad de Tijuana, Baja California, cientos de haitianos provenientes en su mayoría de los siguientes países: de América del Sur, de Brasil, de Chile y de Venezuela. Estos migrantes llegaban por tierra. La mayor parte había entrado al país por la otra ciudad fronteriza de México en el sur, Tapachula, Chiapas. Para octubre del mismo año se calculaba que había unos 3,000 haitianos en la ciudad de Tijuana. Ellos se encontraban varados en su paso hacia los Estados Unidos. La mayor parte de lo que yo voy a decir en este segmento está en el libro Fronteras y Migración, los haitianos en Tijuana.
y corresponde a un trabajo de investigación etnográfica que realicé con un equipo de investigación conformado por 5 investigadores. Entonces, voy a tomar 3 minutos para decir su nombre porque ellos también hicieron ese libro y ese trabajo. Fueron el maestro Lubio Pierre, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, mexicano de origen haitiano. Fueron la doctora Yoloxóchitl Mancillas, que actualmente trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Marcela Landazábal Mora, que actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el ámbito de la migración, y el licenciado Sergio Montalvo Rojas, que es cineasta. ¿Por qué estas poblaciones haitianas empezaron a contemplar estas rutas migratorias atravesando prácticamente más de la mitad del continente americano y México de sur a norte en su totalidad? Diversas razones se ofrecen como posibles explicaciones. Por un lado, en el ámbito regional, el gobierno de los Estados Unidos otorgó visas para los haitianos víctimas del terremoto de 2010 bajo diversas formas jurídicas. El más conocido fue el llamado Temporary Status Protection, TPS, por lo que la información sobre las facilidades otorgadas por los Estados Unidos circuló a través de las redes sociales entre las comunidades haitianas, tanto en los países sudamericanos como en Haití. De esta forma se incrementó la expectativa de un posible asentamiento en los Estados Unidos, aunque esta situación cambió a partir del 22 de septiembre de 2016. Entonces, bueno, tienen ustedes el mapa. Lo gris es Tijuana, el último punto, y bueno, ya señalamos cómo entramos por Chiapas, cómo entraron por Chiapas. Entonces, aquí me voy a permitir citar el testimonio de un haitiano residente ya en Tijuana. Él se llama Yasnel Ibenson, que creó en mayo de 2018 una radio en Tijuana, que se llama Radio Haitiana. Por ahí transmiten vía Facebook información relevante para la comunidad haitiana migrante e invitan asesores jurídicos. Yo le pregunté, ¿y sus radioescuchas ya saben en dónde encontrarlo? Básicamente transmiten por cuál medio. Me contesta Ibenson, por Facebook. Apenas abrimos nuestra página de YouTube, por Facebook y por link. Porque si no tiene Facebook, tú lo escuchas por el link Radio Haitiana en Tijuana. Hay gente que así lo escucha, pero normalmente transmitimos por Facebook. Le pregunto yo, ¿en creol? Me contesta, en creol y también en español. Y depende del invitado que tenemos. Si tenemos un invitado francés, lo recibimos en francés. Si tenemos un invitado americano, lo recibimos en inglés. Y si es un invitado mexicano, en español. Pues los programas los hacemos en 2 idiomas, español y creol. Le pregunto, ¿y a quiénes invitan? Me contesta, como el programa que tengo se enfoca más en la migración, entonces invito más mexicanos. Mexicanos como abogados, como historiadores, invito a todos los tipos de personas, depende, pero mi programa se enfoca más en migración. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo funciona, cómo se comunican ellos. Por otro lado, influyeron las políticas y controles migratorios más restrictivos en otros focos de atracción tradicionales, por ejemplo, en República Dominicana. El fin de los trabajos temporales para los que habían sido contratados en países como Brasil o Chile y el agravamiento de la situación política y económica en Ecuador y Venezuela fueron otra de las razones en el contexto latinoamericano por las que decidieron migrar. Por otra parte, la situación interna de Haití, las catástrofes ambientales, el terremoto que ya mencioné y también el huracán Mac de 2016 y sobre todo la desertificación de tierras de cultivo que obligan a los campesinos haitianos a salir porque no tienen una fuente de sustento, de trabajo.
y también la epidemia de cólera del mismo año 2010, posterior al terremoto, y la exacerbación de un deterioro económico y político con un corolario de inusitada violencia. Durante estos 5 años, la migración haitiana a México ha aumentado, excepto durante los primeros meses de la pandemia por el virus SARS-CoV-19, ya que el 20 de marzo de este mismo año, el presidente Donald Trump anunció el cierre parcial de la frontera con México. Me gustaría ver los mapas, por favor, para que se entienda esta... bueno, aquí no sé si alcancen a apreciar, pero es como uno de los trayectos migratorios que ellos hacen desde Brasil, por ejemplo, y pueden ver cómo van atravesando el continente hasta llegar a Tijuana. Utilizan distintos medios de transporte, autobús o transporte terrestre, a pie, hay trayectos a pie, en fin, ¿no? Y el segundo, por favor. Estos son para los que hay otro anterior. Bueno, es exactamente. Aquí pueden ver más bien el cono sur, cómo salen por avión a los distintos países del cono sur, incluso a Panamá, y luego van haciendo el recorrido igual, unas partes por avión, otras partes a pie, otras partes en autobús. De acuerdo con lo que ellos nos dijeron, el trayecto más peligroso es el Darién, justo porque es una selva y es el que tiene el índice de letalidad más alto, o sea, donde más mueren haitianos intentando cruzar, no solamente haitianos, es la frontera entre Panamá y Colombia. Perdón. ¿En dónde es más peligroso? En la frontera entre Panamá y Colombia. Esa es la selva del Darién, así se conoce, porque el trayecto lo tienen que hacer a pie, es una selva, necesitan contratar guías, los extorsionan, en fin. Y en términos físicos es muy complicado, hace mucho calor, hay mosquitos, tienen que subir pendientes, en fin. ¿No? Bueno, el 27 de abril, ya estamos en el año 2020, el gobierno mexicano comunicó la liberación de todos los extranjeros retenidos en las 65 estaciones migratorias del país. Esta situación los dejó en una absoluta desprotección, deambulando por las ciudades sin dinero, sin comida, ni techo donde dormir, además con el riesgo de contagiarse. Por otro lado, la mayoría de los albergues de Tijuana empezaron a cerrar sus puertas a los migrantes nuevos ante la necesidad de proteger de riesgos de contagio a los que estaban residiendo ahí. Solamente aquellos que contaban con más espacio recibían migrantes. La mayoría no contaba ni con espacio suficiente, ni con personal médico, ni con enseres de limpieza o sanitización. Por otra parte, los migrantes que cruzaron para acudir a sus audiencias en Estados Unidos fueron atendidos sin ninguna precaución con riesgo de contagio. De acuerdo con lo declarado por Tania García, abogada que labora en Espacio Migrante, una organización no gubernamental en Tijuana que apoya a los migrantes, específicamente haitianos, nos dice Tania García: los migrantes, cuando cruzan a sus audiencias, lo hacen en grupos, varias veces al día. Cuando cruzan, los meten en unas celdas, después los trasladan en autobús a la corte y tras regresarlos, los detienen temporalmente. Ahí están, dice, hacinados todo el tiempo. Permanecen 1, 2 días o una semana, después los sueltan. A esos lugares les llaman la hielera, porque el aire acondicionado es muy alto, tanto que cuando salen tienen las defensas bajas, lo que aumenta la posibilidad de que se contagien del coronavirus. Esto lo dijo esta abogada en una entrevista que publicó Proceso, la revista mexicana. Aunado a lo anterior, las consecuencias económicas de la pandemia en ciudades fronterizas como Tijuana son incalculables. La dinámica economía transfronteriza descendió hasta sus niveles más bajos, presentando una lenta recuperación a partir de junio de 2020.
Se calcula que al término del año 2020, en todo el estado de Baja California, hubo pérdidas de por lo menos 106,000 millones de pesos. Durante este periodo se reportó al menos un muerto afrodescendiente por COVID en Tijuana, además de un haitiano que murió durante un arresto por parte de la policía en el centro de esta ciudad en enero de 2020. Se pudo constatar cierta negligencia para atender migrantes afrodescendientes en los hospitales. Por el contrario, se percibió un clima de efervescencia política y solidaridad entre las comunidades haitianas residentes en Tijuana, en apoyo a las manifestaciones y marchas en contra del racismo en Estados Unidos. Recordarán el episodio de la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense. Por otra parte, las primeras medidas antiinmigrantes dictadas por el gobierno del presidente Trump en el año 2017 marcaron la pauta para que un porcentaje considerable de haitianos decidiera quedarse en Tijuana. Al respecto, en general mi percepción es que la sociedad tijuanense los recibió bien. Fueron reconocidos por sus actitudes respetuosas, sus hábitos de limpieza y su deseo de trabajar. Sin embargo, cuando dejaron los albergues e intentaron alquilar vivienda, una de las quejas más recurrentes fue la negativa de los arrendadores a aceptarlos como arrendatarios. Por otra parte, la inserción laboral tampoco fue fácil. En los empleos encontrados, la mayoría de las veces pagaban salarios insuficientes para cubrir las necesidades de renta, comida, transporte y poder guardar un excedente para enviar a sus familiares. Esta perspectiva no fue alentadora. Se resume en la frase que algunos de ellos nos dijeron en pláticas informales: me gusta México, pero pagan muy poco. Los haitianos en Tijuana comenzaron el año 2018 siendo víctimas de la violencia imperante en el estado. 2 recibieron impactos de bala en enero y 3 atravesaron por la misma situación en febrero. También un grupo de 17 jóvenes haitianos aplicaron para un lugar en la Universidad Autónoma de Baja California y contaron con la orientación de espacio migrante. Sin embargo, no todos quedaron seleccionados. Hubo opiniones cargadas de odio en las que se les acusaba de quitarles el lugar a los estudiantes baja californianos. La Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, emitió un mensaje como respuesta a estas actitudes a fin de frenar el racismo e integrar a los estudiantes haitianos. Por otro lado, se empezó a identificar una forma de proceder de algunas mujeres haitianas para lograr cruzar a Estados Unidos sin dificultades. Cito: cuando les falta poco para dar a luz, llegan a la garita y piden asilo, el cual se los niegan. Pero ellas empiezan a tirarse, que sienten contracciones o dolor. Entonces son llevadas a un hospital y una vez teniendo el bebé, ya adquieren derechos para permanecer en los Estados Unidos. El testimonio es del doctor Ignacio Benavente, presidente del Albergue Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC. Además, de enero a junio de 2018 nacieron 3 bebés que se sumaron a los 30 que nacieron en 2017 en Tijuana. En octubre de este mismo año se registraron nuevos arribos de haitianos a Tijuana, 100 procedentes de Venezuela. Gustavo Banda, director del albergue La Pequeña Haití, que vamos a ver ahora en fotografías, porque ahí realizamos el trabajo de campo, precisó algunas diferencias entre la comunidad haitiana que viene de los países sudamericanos. ¿Podemos ver La Pequeña Haití, por favor? Por aquí han pasado más de 7,000 desde 2016 a la fecha. El haitiano que vino de Venezuela y Chile es muy diferente en su forma de pensar al haitiano que vino de Brasil. Los haitianos de Venezuela son 10% evangélicos y 90% ateos. Los de Brasil al revés, 90% evangélicos y 10% ateos. Los haitianos de Venezuela se victimizan y los de Chile también. Los haitianos de Brasil no se llevan del todo bien con los de Venezuela. No hay química. Los que vienen de Chile y Venezuela quieren cruzar a Estados Unidos. Los que vienen de Brasil se quedaron y están muy contentos. Ellos fueron aceptados por la
fueron adoptados por la ciudad. Con ellos tenemos una muy bonita relación. Eso es lo que dice Gustavo Banda. Entonces, miren, esta es la pequeña Haití. Es un albergue en una cañada que se conoce como Cañada del Alacrán, en la ciudad de Tijuana, donde esta iglesia evangélica que se llama Embajadores de Jesús, de la cual es pastor Gustavo Banda, construyó estas casas con donaciones también para los desplazados forzados haitianos. La siguiente, por favor. Estas fotografías fueron tomadas en noviembre de 2019, que es la fecha de la realización del trabajo de campo. Como ustedes pueden ver, también hay niños entre su población. En este 2019 todavía no eran, o los que nosotros vimos no eran migrantes, niños migrantes no acompañados, sí venían acompañados. No sé si tengo alguna otra de la pequeña Haití. Bueno, si no hay más, también están en el libro. Durante el 2018 observamos por una parte reuniones previas entre las autoridades del gobierno estadounidense y mexicano, con el ánimo de acordar medidas para frenar la entrada de los flujos migratorios a Estados Unidos. En mayo, reunión binacional para presentar a México como tercer país seguro, es decir, que el gobierno mexicano aceptaría a los solicitantes de asilo no mexicanos que el gobierno de Estados Unidos devolviera. Por otra parte, en octubre de ese mismo año se presenta por primera vez una forma distinta de migrar. Miles de personas en grupo atraviesan el país de sur a norte, buscando llegar a Estados Unidos en lo que se conoció como la primera caravana migrante. Aunque mayormente integrada por centroamericanos, a ella se unieron también migrantes de otros países, entre ellos los haitianos. La llegada de la caravana migrante a Tijuana supuso una nueva emergencia migratoria para la ciudad. En este contexto se registró una marcha de un grupo llamado Los Nacionalistas en repudio a los migrantes, particularmente a los centroamericanos. Se gritaron consignas como migrantes sí, invasores no, primero nuestros pobres. En varias de las entrevistas a los manifestantes realizadas por Proceso, podemos observar una estigmatización de los migrantes centroamericanos. Incluso en algunos casos hay una criminalización de ellos, tal como ocurrió en el discurso del presidente Trump, pero no hay una referencia a los migrantes haitianos, a pesar de las actitudes racistas señaladas anteriormente. El rechazo de estos grupos se concentró a los centroamericanos. Una percepción similar es la que pudimos observar en la población durante la visita a la ciudad de Tijuana. Una impresión positiva respecto de los haitianos y negativa, y en algunos casos muy negativa, de los centroamericanos. Los haitianos que decidieron quedarse en esta ciudad fronteriza que entrevistamos proceden del éxodo de 2016. Cuentan con 2 o 3 años de residencia y provienen del medio profesional, ingenieros y técnicos sobre todo. Ellos formaron una asociación, la Asociación de Defensa de Migrantes Haitianos de Tijuana, y también provienen del medio estudiantil universitario, son estudiantes universitarios que se agruparon en la Coordinadora de Estudiantes Migrantes Haitianos en Tijuana. También provienen de Radio Haití y de una entrevista individual a Gino Lavoz, trabajador en una maquila. Para entender su situación veremos cómo durante el año 2019 diferentes acontecimientos políticos afectaron su percepción sobre su permanencia en Tijuana. En el ámbito de la política migratoria binacional, es notoria la firma de acuerdos entre los dos países para frenar lo más posible los flujos migratorios hacia los Estados Unidos, comenzando por la frontera sur de México. Ya para finales de enero se empezaron a aplicar en México los llamados protocolos de protección al migrante, mejor conocidos como el programa Quédate en México. En febrero, México suspendió
suspendió el otorgamiento de tarjetas humanitarias a migrantes extranjeros y en marzo la oficina del Instituto Nacional de Migración cerró temporalmente su local en Tapachula, Chiapas, después de que varios migrantes cubanos intentaran tomar las oficinas en demanda de salvoconductos. Para mediados de año, el gobierno mexicano había desplegado más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Ante tal situación, para los residentes haitianos en Tijuana quedó claro que no podrían traer a sus familias a vivir a México, por un lado, y por otro, que las puertas de los Estados Unidos estaban prácticamente cerradas para ellos. Así experimentaron una tremenda angustia al enterarse que Haití comenzó una oleada de protestas callejeras para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, 11 días en los que quedó paralizado el país y hubo saqueos y violencia. Para septiembre y noviembre del mismo año se decretó un paro total en Haití, motivado por las movilizaciones que pedían la destitución del presidente Moïse a raíz del escándalo de desvío de recursos de Petrocaribe para fines personales, o sea, un escándalo de corrupción. El movimiento comenzó en las redes sociales con el hashtag Petrocaribe Challenge o COP Petrocaribe A, en criollo, donde está, en español sería, ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Haití parecía desintegrarse en la corrupción y el caos político y económico, por lo que varios analistas hablaban ya desde entonces de un país cerrado, lo que llamaron un lockout, donde no se contempla una posible salida. Esta situación hacía previsible que el éxodo de haitianos rumbo a América Latina, con la intención de cruzar por México hacia Estados Unidos, continuaría. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno mexicano para frenar la migración durante el año 2019 parecieron haber tenido el efecto de hacer que los migrantes y solicitantes de refugio buscaran otras formas de cruzar para no ser descubiertos, a menudo más peligrosas. Así lo sugiere el aumento en los índices de letalidad en la frontera norte. Aquí respondo a una pregunta que me hacía un periodista ayer sobre los índices de letalidad. Aquí respondo con precisión. En 2016 fallecieron 402 personas, en 2017 417, en 2018 442, en 2019 515 y tan solo en los primeros meses de 2020 154. La fuente es la Organización Mundial de las Migraciones, en un informe que se llama Missing Migrants Project, de julio de 2020. Ahora voy a pasar, lo hago así porque quiero darles detalles para que se puedan dar una idea de lo que es la complejidad del problema migratorio. Ahora quiero pasar al mapa de Tapachula, Chiapas. Me voy ahora a Tapachula, la otra gran frontera en el sur. En cambio, en la frontera sur con Guatemala, en 2016 fallecieron 180 personas, en 2017 93, en 2018, en 180 en 2017, 93 en 2018 y 114 en 2019. Como pueden observar, hay un incremento de fallecimientos hasta del 48% en este último año, en el 2019, que coincide con las iniciativas de contención migratoria de la política mexicana al respecto. Como se puede notar, el índice de letalidad entre migrantes y solicitantes de asilo es muy superior en la frontera norte. Además de los programas de contención como el llamado Quédate en México, tanto la frontera norte como la frontera sur mexicana fueron, entre comillas, reforzadas con el incremento de elementos de la Guardia Nacional, aproximadamente 6,000 en la frontera norte y 4,000 en la frontera sur respectivamente. Lo que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de defensa de los migrantes ha llamado la militarización de las fronteras como medida de contención migratoria. La migración haitiana en Tapachula no ha estado exenta de la violencia sufrida a manos de estos cuerpos policíacos en su intento de cruzar la frontera sur mexicana.
La necropolítica de la migración forzada en la frontera sur y concretamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas, ha generado nexos con el crimen organizado. Además de la falta de control del gobierno mexicano, puntos de paso llamados ciegos, porque no pasan por el control de ninguna autoridad. En Chiapas hay 8 puntos de cruce fronterizo regular. Solo en la ciudad de Tijuana hay 5. Sin embargo, los puntos de cruce irregular son muchísimos más. Aquí voy a citar a un artículo del periodista Isaín Mandujano que se llama La frontera sur por donde todo pasa. Nos dice Isaín Mandujano. Hasta 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía registrados 56 cruces vehiculares informales en la frontera sur, donde lo que entra y sale no es sometido a revisión alguna. La mayoría de esos pasos ciegos, 37 según los cálculos de esa dependencia, están en Chiapas. Hasta aquí la cita. Se trata entonces de fronteras porosas, quizá en mayor medida la frontera sur, susceptibles de ser atravesadas por los migrantes haitianos con los consecuentes riesgos. En su caso en particular, el de los provenientes de Sudamérica, se observa una migración organizada, casi siempre planeada con anticipación y recursos tanto tecnológicos como económicos. Por este motivo, la mayoría de los desplazados forzados haitianos cuentan con dinero para pagar a un traficante por su seguridad y para no ser, entre comillas, molestados en su tránsito hacia la frontera norte, incluso por estar bien alimentados. Sin embargo, los que se quedan parados en Tapachula, que ha sido llamada ciudad cárcel, al estar esperando una respuesta de las autoridades migratorias mexicanas ante su solicitud de asilo o de libre tránsito hacia la frontera norte, agotan sus recursos en la larga espera y se ven obligados a emplearse en el comercio informal para poder sobrevivir. Por favor, la fotografía correspondiente, que titulé La larga espera. Esa es Tapachula, Chiapas, es el centro de Tapachula. Ahí los pueden ver. Las fotografías me las facilitó el doctor Adalberto Santana, que estuvo por una conferencia en Tapachula y que me las facilitó. Porque nuestro equipo de investigación, debido a la pandemia, ya no alcanzó a hacer el trabajo de campo en la frontera sur. En México la migración es un problema complejo, que en el caso de los haitianos tiene matices particulares por el hecho de ser afrodescendientes. Para darnos una idea, cito al periodista salvadoreño Óscar Martínez, quien señala en la revista digital El Faro: la migración es un mundo complejo en México. Participan cerca de 5 grupos del crimen organizado y funcionarios corruptos, aliados con los grupos que controlan las líneas de paso. Hay tratantes masivos que establecen rutas de trata entre el sur y ciudades como Reynosa. Hay coyotes que son como piratas de tierra. Hay gente que viaja en tren como polizones, gente que viaja en lanchas hacia Salina Cruz, gente que viaja a pie. Es un mundo muy complejo. No lo van a entender si solo van un día a las vías del tren y a ver que una mujer migrante llora. No lo van a entender así. Hasta ahí la cita. En este sentido, los aspectos de la política migratoria del actual gobierno que han sido más cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil pro-migrantes e incluso por los encargados de movilidad humana de la Conferencia Episcopal Mexicana son los siguientes. La Conferencia Episcopal porque agrupa a las iglesias protestantes y católicas y son ellos los encargados de los albergues. Hay muy pocos albergues que están en manos de particulares, digamos, y no hay albergues de carácter gubernamental. El primer punto sería la militarización de las fronteras, porque ha traído el asesinato de civiles y desplazados forzados a manos de los militares, y ellos denuncian también la masacre de migrantes en Tamaulipas a manos de lo que se ha llamado el crimen organizado.
El segundo punto de crítica es aceptar las deportaciones de no mexicanos, que es el caso del acuerdo entre Estados Unidos y Honduras. En virtud de este acuerdo, los haitianos que entran de manera irregular a los Estados Unidos podrían ser deportados a nuestro país. El tercer punto es rechazar la mayor parte de las solicitudes de asilo por causas de violencia. La legislación mexicana todavía no contempla como causales de asilo la violencia en todas sus formas, por pandillas, por violencia de género o intrafamiliar. Lo que contempla es la situación de persecución política. Y el cuarto punto sería no combatir el tráfico de personas migrantes como parte de un problema estructural que tiene que ver con el crimen organizado. Por otro lado, es pertinente recordar que México tiene por lo menos una condición doble respecto a la migración, como país de refugio y asilo, y en su caso país de tránsito y residencia para numerosos migrantes, por cierto, no solo haitianos, y por otra parte como país expulsor de migrantes. México tiene la mayor diáspora emigrante del mundo, 11 millones de mexicanos nacidos en México viviendo en Estados Unidos. Si le agregamos los estadounidenses de origen mexicano, suman alrededor de 30 millones. Esto es un artículo de la ex embajadora mexicana en los Estados Unidos, Olga Pellicer. El artículo se llama El diálogo México-Estados Unidos sobre migración. Voy ahora, ya casi voy terminando, disculpen, ha sido un recorrido un poco largo. Vamos ahora a la Ciudad de México. Durante la más reciente oleada migratoria de haitianos a la ciudad de Tapachula, Chiapas, compuesta por aproximadamente 16,000 personas, o sea, se fijan, 3,000 en Tijuana, ahora 16,000 en Tapachula, ocurrida en septiembre de 2021 y provocada por el empeoramiento de las condiciones de seguridad en Haití, miles de haitianos lograron llegar a la Ciudad de México, la mayoría en busca de una solución a su situación migratoria. Tan solo al albergue Resistencia llegaron aproximadamente 1,700. Otros albergues como Cafemín recibieron población haitiana, incluso algunos llegaron a saturarse. Con el ánimo de ayudar, realizaron trabajo de voluntario cientos de mexicanos, latinoamericanos e incluso mexicanos de origen haitiano, quienes fungieron como intérpretes y traductores del creol y francés al castellano. También hubo donaciones de alimentos y productos básicos, así como jornadas de sensibilización y recaudación de fondos. Yo les he traído aquí un cartel, que por favor quiero que lo veamos, que ejemplifica. Esta fue una jornada de solidaridad con los migrantes haitianos, y ahí participaron la doctora Marcela Lavanda, que es miembro del equipo de investigación que hicimos el trabajo en Tijuana. Por otro lado, cabe recordar que en la Ciudad de México hay ya una comunidad de residentes haitianos. Gran parte de ellos llegaron al país con visas humanitarias a raíz del terremoto de enero de 2010. Una parte sustancial de esta comunidad reside en la delegación Iztapalapa, en la colonia Lomas Estrellas. Ahí les traje un mapita que no sé si se ve muy bien. Estas son las delegaciones de la Ciudad de México, y la parte amarilla es donde se localizan las comunidades haitianas mayormente. Voy entonces a otra frontera, que es Ciudad Acuña, Coahuila, para que lo vean en el mapa también. Durante la crisis migratoria haitiana del verano de 2016 en Tijuana, Baja California, estos migrantes contemplaban esta ciudad fronteriza como una de las rutas más seguras para pasar a los Estados Unidos, la zona noroeste de la frontera norte, Mexicali y Tijuana. Sin embargo, para septiembre de 2021, contingentes de población haitiana intentaron cruzar al otro lado por la frontera de Ciudad Acuña, Coahuila, ciudad fronteriza con la comunidad de Del Río, en Texas.
Ahí lo pueden ver perfectamente. O sea, mientras en 2016 la mayoría cruzaba por este lado, ya para el 2021 están intentando cruzar por el noreste. Y vamos a ver qué pasa. Los haitianos se reunieron en el Parque Braulio Fernández de Ciudad Acuña, bajo el puente internacional de Cruce y el río Bravo. Ahí permanecieron. Su sola presencia era una medida de presión para las autoridades estadounidenses, al verse forzadas a darles una respuesta. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos decidió cerrar su frontera del 17 al 25 de septiembre de 2021. El sector empresarial de Ciudad Acuña, en voz del presidente de la CONCANACO, Luis Ángel Urraza, reaccionó denunciando, cito, las pérdidas millonarias que provocó el cierre de la frontera y se culpabilizó a los migrantes haitianos de la misma. Podemos ver esta, así ya lo tengo. Asimismo, se observa un comportamiento similar de los haitianos en el Chaparral, Tijuana. El Chaparral es una zona de 200 metros aproximadamente, contigua a la garita internacional con Estados Unidos. Ahí también los haitianos se refugiaron para presionar al gobierno estadounidense sobre su situación migratoria. Además, creían que estando a un paso de la frontera sería más fácil cruzar. Los migrantes haitianos fueron los primeros en llegar. Se apoderaron del Chaparral la tarde del 18 de febrero de 2021. Después de separarse de una caravana migrante, y algunos otros se unieron a la toma ante el retraso que por causa de la pandemia tuvieron las Cortes de Estados Unidos. Actualmente en el Chaparral hay aproximadamente 769 personas provenientes de Haití, Centroamérica y migrantes mexicanos, oriundos principalmente, por cierto, del estado de Veracruz, que hoy nos ocupa, y de Michoacán. La mayoría huyen de la violencia, el secuestro y la extorsión del crimen organizado. Se aferran al lugar, suponen que estar ahí les asegura el ingreso a Estados Unidos, nada más alejado de la realidad. En estos momentos la frontera está cerrada para ellos. Una de las diferencias fundamentales entre la frontera sur y norte de México es que en la frontera sur solo son extranjeros los que intentan pasar para llegar a Estados Unidos. En cambio, en la frontera norte se unen una cantidad considerable de mexicanos. El riesgo de regresar a México a los detenidos y a los deportados es enorme. El gobierno de los Estados Unidos, invocando la aplicación del título 42 de su propia legislación, comenzó a enviar a México a los detenidos. Esto ocurrió de abril a agosto de 2021. Sin embargo, hay por lo menos un doble juego político por parte del gobierno estadounidense respecto a la migración haitiana. Por una parte, en la práctica existe toda esta política migratoria de contención, con la presión para México de cumplir con el papel de filtro migratorio. Y por otro lado, en la retórica, el gobierno del presidente Joe Biden ha prometido 120,000 visas más por razones humanitarias. Una manipulación política que alienta la migración haitiana hacia este país. Entonces ven, por un lado la retórica y por otro lado la política real de contención. Voy a finalizar esta exposición con un poema de la poeta haitiana Edwige Sylvestre, que se llama Diáspora, lo voy a decir en francés, Diaspora, l'ancien département. ¿Por qué se llama así? Que en español sería Diáspora, el 11º departamento. Porque Haití tiene, no sé, 10 departamentos, como 10 municipios, 10 regiones, ¿verdad? Y hay 3 millones de haitianos que están fuera de Haití residiendo. Entonces consideran que ese 11º departamento son los haitianos que están fuera de Haití.
Entonces, el poema, son fragmentos, el poema fue traducido por Edgar Bus, haitiano, y Yasmina Tipenagua, también haitiana, y está publicado en una antología que se llama Haïti Chérie, Poesía haïtienne, 1800-2015. Pues Haití Querido, Poesía haitiana, 1800-2015, que por cierto publicó Casa de las Américas, la gran editorial cubana. Nosotros nos volvimos anónimos en un no man's land, un ritmo, rutina que traga. Nuestro Haití se convirtió en el otro allá, ideal y familiar, en nuestros sueños enterrados. Aquí los colores del otoño se unieron a los del invierno. Es el color amarillo ámbar que se funde con el gris azulado. Aquí, sin documento, sin trabajo, sin voz, caminamos en el vientre de la tierra, de una línea a otra. Debemos encontrar el buen camino, la salida de urgencia, la salida de emergencia. Nuestro natal manglar se aleja en nuestros espíritus. Olvidamos el olor de la guanábana y el sabor de la tarde húmeda bajo el mosquitero. El viento se llevó nuestras raíces a lo lejos, a otro lugar. Emigramos para recobrarlas y nunca llegar a ninguna parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Margarita Vargas por este panorama tan completo de la migración haitiana en México. Ahora vamos a darle la bienvenida